No sentirme adentro del bote del balde, no el bote del otro, el centro de recreación ese, ¿no? Bueno, como le decía, ya sabe usted, tenemos el servicio miércoles 7 de la tarde, domingo 11 de la mañana, martes mujeres que se van a tomar por ahí unos recesos, ¿cierto, amor? Pastora. Sí, sí, ya había dicho, ayer le escuché que iba a haber un receso por la cuestión del Congreso. Una semana antes y una semana después no va a haber mujeres por cuestiones del Congreso. No sé si la próxima semana sí hay o no hay. Bueno, usted está al pendiente, martes 6 de la tarde. Mañana jueves celebremos, bueno, ya se llama Ruta 832. No se lo pierda, se está poniendo muy bueno. Y mañana nos vemos 7:30. El viernes, varones, este viernes supone que es viernes social, pero yo no he visto así como que mucho entusiasmo, no he visto mensajes ahí cruzándose de que si va a haber alitas o no, burritos o qué, pero de que va a haber reunión, va a haber reunión. Así que aquí nos vemos a las 7 y con todo el ánimo, porque además de ser viernes social, va a ser tema también, aprovechar que viene la mayoría. Porque como que a veces nada más eso vienen y se nos están perdiendo ahí muchas almas. Entonces el viernes nos vemos a las 7. Y vamos a la palabra. Y como usted sabe, estamos estudiando el libro de Jueces. Nos quedamos al final del capítulo 7. Realmente nos faltaron únicamente 2 versículos del capítulo 7. Pero vamos a orar para continuar. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este entrenamiento que tú estás poniendo en nosotros, de conocer cada día más de tu palabra, de tu escritura. Te damos gracias, Señor, por lo que hoy aquí se revelará delante de nuestros ojos, y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y nos quedamos al final del capítulo 7, donde Gedeón, con su ejército de 300, termina con un ejército de cerca de 32,000. Y nos faltó únicamente leer 2 versículos que dice: Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Berá del Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntó todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Entonces básicamente lo que sucede en estos 2 versículos que nos faltaron la semana pasada es que terminaron una persecución y acabaron con estos 2 personajes de los madianitas. Y vamos al capítulo 8. Este capítulo 8 marca un punto de un cambio que sufre Gedeón, porque pasamos de la gloria, de una gloria milagrosa, de esa batalla que tuvieron con los madianitas, donde tuvieron el triunfo de parte de Dios, y de esa victoria milagrosa pasan a tensiones que se empezaron a dar internamente, y esta victoria termina convirtiéndose también en una venganza personal de parte de Gedeón. Y esto es el inicio de grietas que se empezaron a formar para el pueblo de Israel y sobre todo para este líder Gedeón. Usted lo va a ir notando, lo va a ir viendo. Y dice así, capítulo 8, versículo 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente.
O sea, ya estaban reclamándole a Gedeón, le dijeron, oye, ¿por qué no nos mandaste llamar? Todos leímos que el Señor únicamente le pidió que llevara a 300 hombres, ¿cierto? A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Esto nos está mostrando que apenas y que terminaron esta batalla, ya la tribu de Efraín estaba reclamándole a Gedeón. Oye, ¿por qué no me invitaste a la pachanga? Yo estaba bien puesto porque hasta mariachi ibas a llevar y al último no nos dimos cuenta. Se queja porque no fueron convocados desde el inicio, pero su queja parece nacer de más que nada de ese orgullo que sintieron ellos que fue herido, ¿verdad? Porque ellos también querían ser esas personas que dijeran, es que también andaban ahí los de Efraín, por eso ganaron. O sea, esa era la motivación de ellos. Y obviamente también tenían un deseo por un botín, porque ellos sabían que al acabar con esas personas iban a poder adquirir o que a caerse, ¿verdad? Se dice, de lo que esas personas ya no iban a utilizar. Vaya, y ahorita lo va a ver, ¿a qué me refiero? Pero obviamente les dice Gedeón, pues es que la operación limpieza, o sea, el que persiguieran a estos personajes, pues también es muy importante. Entonces no tienen por qué quejarse. Y aquí Gedeón demuestra una sabiduría muy interesante porque no responde con fuerza ni peleando, sino con humildad. Y les dice una metáfora. Y le dice, ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Entonces les habla con sabiduría y con toda calma y ellos se tranquilizan. Versículo 4, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados más todavía, persiguiendo. Ya venían agotados, ya venían cansados, pero todavía venían persiguiendo madianitas. De aquí es de donde tomaron la inspiración para cansado del camino, sediento de ti, con la armadura desgastada y etcétera, etcétera, ¿verdad? Así. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue, o sea, estos que me andan aquí siguiendo, algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano? O sea, ya los venciste prácticamente para que demos pan a tu ejército. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De ahí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. O sea, que no le dieron nada, ni para una torta. Y él habló también diciendo a los de Peniel, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. O sea, no lo ayudaron y más que ayudarle, pues básicamente se estaban burlando de él. Los líderes de estas ciudades se niegan a entregarle pan a la gente de Gedeón y Gedeón a los primeros les transmite neutralidad y les habla con tranquilidad, pero Gedeón reacciona con dureza y promete trillar la carne de estos hombres de Sucot con espinos
y también promete derribar la torre de Peniel. Versículo 10. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Fíjese, todos los que se murieron ahí. 120,000 hombres. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jogbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Vaya, los agarró desprevenidos. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Sulmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Vaya, acaba con los líderes y el resto del ejército pues se quedan sin dirección y les da miedo. Ataca por la ruta donde habitaban en tiendas y obviamente esto siembra el pánico para toda la gente. Ya había tenido una victoria sobrenatural y la gente pues obviamente tenía miedo. Finalmente captura a estos dos reyes y cumple con su objetivo militar. Versículo 13. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Vaya, agarró un jovencito y le dijo, oye, ¿quiénes son aquí los dirigentes? Porque pues no los conocía él a todos. Y el jovencito pues le dice, santo y seña, ¿verdad? Le dice quiénes eran los líderes. Eso significa que al regresar victorioso, pues Gedeón estaba por cumplir sus amenazas, de trillarlos con espinas y derribar esa torre de Peniel. Por eso usa a este joven para identificar a los ancianos y así poderlos castigar. Nos quedamos en 14, ¿verdad? No, 15, perdón. Y entrando a los hombres de Sucot dijo, he aquí Seba y Sulmuna, acerca de los cuales me saeristeis, diciendo, ¿están ya en tus manos para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Cumplió sus amenazas. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Se da cuenta que empezó Gedeón a ponerse iracundo y a cumplir amenazas. Se puso iracundo y ya lo que era una guerra que fue para liberación del pueblo, una guerra que era para una liberación divina del pueblo, terminó convirtiéndola en una venganza de parte de Gedeón, una venganza familiar, una venganza que no tenía por qué llevarla a cabo, pero así lo hizo Gedeón. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? O sea, porque mató a unos hombres en Tabor y le dice, ¿cómo eran? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate
y mátalos. O sea, al hijo, ¿verdad? El hijo de Gedeón. Pero el joven no desvainó su espada porque tenía temor, pues era aún un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna, y tomó los adornos de lunetas de sus camellos, que sus camellos traían al cuello. Vaya, Gedeón ordena a su hijo que los mate, porque de alguna manera él lo que estaba esperando era que un jovencito matara a los reyes, porque él lo veía que eso podía ser una humillación para ellos. Sin embargo, finalmente Gedeón es quien los mata, cuando los reyes le pidieron morir en manos de un hombre fuerte, y así finalmente lo hizo. Muy bien, aquí a partir del versículo 22 viene un cambio bien interesante. Y ojo con eso, porque ocurre un cambio. Es un pequeño cambio, pero que se va a volver muy importante según cómo va a ir avanzando este libro de Jueces. Tenemos que recordar que el estar leyendo este libro de Jueces es para extraer principios de reino para nuestra vida. No significa que nosotros como la Iglesia de Cristo estemos repitiendo patrones punto por punto o todo de la misma forma. Sin embargo, y no lo hacemos porque somos diferentes. Ellos eran un pueblo de una época determinada y nosotros ahora vivimos en otra época y bajo un pacto distinto, hablando de la gracia. Pero considerando que hay principios de reino, porque Dios es Dios y Dios no cambia ni tiene variación, pues hay ciertos principios que siguen aplicando hoy en día, así como aplicaron en el libro de Jueces. Es por eso que estamos revisándolo. Y dice en el versículo 22, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Después de la victoria que tuvieron estos hombres dirigidos por Jehová, que realmente fue Jehová quien dio la victoria, pero quien dirigió a estos hombres fue Gedeón. Entonces estos hombres querían pedirle a Gedeón que fuera su rey. Y le dijeron, sé nuestro Señor tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, o sea, vaya tu nieto. Ciertamente Gedeón ya estaba funcionando como juez, como un libertador del pueblo, pero le estaban ofreciendo algo diferente. Le estaban ofreciendo ser rey. Y él contestó con sabiduría, porque dice, el plan de Dios no es que haya un rey. Y realmente Dios no quería eso para su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre buscó que el pueblo de Israel, su pueblo, funcionara de una manera diferente a las demás naciones que estaban alrededor de Israel. Él quería algo diferente y estaba diseñando un sistema diferente. Por eso él trabajaba a través de un juez que era de alguna manera quien recibía instrucciones de parte de Dios y era quien gobernaba e instruía al pueblo. ¿Se fija? Es algo totalmente diferente. Ellos insistían, pero Gedeón les dice, no enseñorearé sobre vosotros. Jehová es quien va a gobernar. Y algo sucede muy interesante. Dice el versículo 24, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. O sea, no voy a ser su rey. Jehová es el que tiene que seguir dirigiendo al pueblo. Pero déjenme
si están ahorita así como que de buen modo, rapiditos y de buen modo, déjenme les pido algo. Aprovechando, ¿verdad? Pues ya que andan de buenas, quiero hacerles una petición, que cada uno me dé los zarcillos, son los aretes, las arracadas de su botín. ¿Por qué? Aquí la escritura nos lo pone entre paréntesis, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. O sea, todos contra los que pelearon de Madián, pues andaban con sus aretotes, ¿verdad? Entonces cuando ya los mataban y acababan con ellos, ¿qué cree que agarraban estos israelitas? Pues el oro y agarraban los aretitos y las arracadotas y era lo que agarraban, ¿verdad? Entonces les dice, de todo eso que anduvieron ahí piscando, denme sus zarcillos, ¿sí? Ellos respondieron, de buena gana, ya ves, rapidito y de buen modo, de buena gana, te los daremos. Pues así se los dieron. Y tendieron un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y los joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, sin los collares que traían sus camellos al cuello, o sea, los puros aretitos. ¿Quieres saber más o menos cuánto era eso? Aproximadamente 20 kilos de puro orégano, de puro oro, más o menos 20 kilos aproximadamente, ¿sí? Ahora, Gedeón pide a estos soldados una ofrenda, vaya, se los pide como una ofrenda. Estos aretes, estos pendientes, y ya cuando juntaron todo eran aproximadamente 20 kilos. Entonces les dice, no voy a ser su rey, pero móchense con los aretitos. Ahora, fíjese lo que continúa. Y Gedeón hizo de ellos un efod. ¿Sí recuerdan lo que era un efod? El efod era ese pectoral, ese pecho, esa cuestión, esa estructura que se ponían en el pecho los sacerdotes. Entonces con 20 kilos de oro, pues hizo esa planchita ahí, una plaquita parecía rapero del siglo XXI, ¿verdad? Pero era un efod. Ahora, hay que decir que el efod, los únicos que lo podían usar y los únicos que lo usaban eran los sacerdotes. A ese efod se le incrustaban 12 piedras, una piedra por cada una de las tribus de Israel. Y además se agregaban otras 2 piedras más, recuerda que hace poco lo vimos en una predicación, donde esas piedras servían para determinar si el Señor decía sí o si el Señor decía no. Recuerden, lo vimos en una de las predicaciones de David, cuando David fue y recupera. Eso era un efod. Ahora, la clave de esto para entenderlo es que el efod era únicamente una prenda para usar el sacerdote. Y el efod se utilizaba únicamente en el tabernáculo. O sea, no se podía usar o no se usaba fuera del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El templo, el lugar donde se encontraban con Dios. Donde estaba la presencia de Dios. Eso significa que Gedeón terminó haciendo algo que no le correspondía hacer, que no debía él hacer. Y además lo puso en un lugar donde no correspondía ponerlo. ¿Sí? O sea, hizo 2 cosas que no eran correctas. Algo bien interesante es que él rechazó ser rey, pero hizo 2 cosas que le correspondían a un sacerdote y lo hizo de manera ilegítima, de manera incorrecta. Esto muy probablemente lo hizo porque no quería ser nombrado rey, o al menos él pensaba que
vaya, estaba haciéndose de la boca chiquita, decía, no, no, ¿cómo creen que voy a ser rey? Pero él quería que lo siguieran tomando en cuenta como una figura principal del pueblo de Israel y dijo, bueno, ¿cómo me puedo seguir haciendo notar? Ah, bueno, pues así como si fuera yo, el único que habla con Dios, así cara a cara, y que tiene la unción sacerdotal. Muy seguramente eso es lo que había en su cabecita loca, ¿sí? Pero eso significa que ahora Israel lo empezaba a ver a él como un guía espiritual, cosa que tampoco le correspondía. Pero lo empezaron a ver así por las acciones que él tomó. Tomó un papel que no le correspondía. Y esto terminó convirtiéndose en una trampa emocional para Gedeón y para su familia. ¿Sí? Fíjese por qué. Ahí vamos a llegar ahí. 28. Bueno, perdón, voy a terminar de leer el 27. Dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Es todo esto que le acabo de explicar. Porque hizo algo que no le correspondía y lo puso en un lugar que no debía estar. Entonces él fue piedra, lo que decimos ahora, fue piedra de tropiezo para todo el pueblo de Israel. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. O sea, los madianitas no volvieron a tener el control. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Fíjese qué interesante. Reposó la tierra 40 años. Versículo 29. Luego, Jerobbaal, ¿quién es Jerobbaal? Gedeón, ¿se acuerda? Que así le empezaron a decir. ¿Por qué? Porque era el que peleaba con Baal, ¿sí? Luego Jerobbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Dice uno, bueno, ¿y eso qué? O sea, pues se regresó a su casa y ahí empezó a vivir como cualquier persona normal, aparentemente. Pero mire lo que nos dice el versículo 30. Y no tenía televisión, dice ahí. No, perdón, dice, y tuvo Gedeón 70 hijos. No. Por eso le digo, y no tenía televisión. Y tuvo Gedeón 70 hijos que construyeron su descendencia, porque tuvo, ahí está la respuesta de la hermana Meli, muchas mujeres. Muchas. Mande, imagínense que fuera la misma para 70. No, no la libraba, ¿verdad? Gedeón tuvo 70 hijos, 70 descendientes directos de él, porque tuvo muchas esposas. Y aunque nunca aceptó el título de rey, pero esto que estaba haciendo Gedeón nos habla que empezó a vivir como rey, o él pensaba que vivía como rey, ¿verdad? Gedeón empezó a vivir como los monarcas de esa época. Pero aquí nos está presentando un problema. Y fíjese cuál es el problema. El problema es la poligamia. Y siempre que hay poligamia, en las escrituras, nos vamos a encontrar con que hay consecuencias a esa poligamia. O sea, consecuencias de parte de Dios, porque Dios no permite la poligamia. No es diseño de Dios. Dios estableció su diseño para el matrimonio. Por eso, ¿cómo establece el diseño? Cuando Él dice que Él creó al hombre
y creó a la mujer y dice, y dejará, se unirá el hombre a su mujer, y serán una sola carne y serán uno, ¿verdad? No dice, y este hombre se unirá a una mujer, dos mujeres, tres, cuatro, cinco, seis, y serán una sola carne. No, solo una mujer. Y serán muchas carnes. Y se va ¿cómo? Se va, eso, con tanta carne. Sí. Mire, Levítico, para la época de él, ¿verdad? Levítico 18, 18 y Deuteronomio 17, 17 prohíben la multiplicación de las esposas. ¿Sí? Eso significa que cada vez que vemos la poligamia, pues vamos a ver problemas surgir de ello. Levítico 18, 18 dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Y Deuteronomio 17 dice, no tomará para sí muchas mujeres porque su corazón, ¿para qué su corazón no se desvíe? ¿Se fija? Ahora, déjeme le digo algo, el Gedeón no solamente tuvo muchas mujeres, sino que no conforme, pues también tuvo una novia. También tuvo una novia. Dice en el versículo 31. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo. Se fija que la mencionan aparte. Entonces eran muchas mujeres, esposas, pero aparte tenía una concubina. Sí, la otra, ¿verdad? Mujeres también. Sí. Eran esposas. Eran esposas. No, y bueno, aquí dice, y también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo. Y aquí algo bien importante, ojo con esto, y le puso por nombre Abimelech, a ese hijo, a ese pequeño. Esto se va a convertir en un problema mayúsculo, ahorita lo va a ver. Aquí no lo alcanzamos a percibir, pero esto se va a convertir en un problemón, ¿sí? ¿Y sabe por qué se va a convertir en un problemón? Porque el nombre Abimelech significa mi padre es rey. Entonces al hijo de la concubina le puso mi padre es rey. Esto significa que muy en el fondo Gedeón sí se sentía rey. No aceptó, ¿verdad?, que lo nombraran, pero él sí se sentía rey. Una falsa humildad, eso pasa a mucha gente, ¿verdad? Mi padre es rey. Y pues como vemos que tuvo 70 hijos, eso significa que muy en el fondo también él quería formar una dinastía. Dijo, no hombre, pues de aquí me agarro, ¿verdad? Tengo muchos hijos. Alguno de estos 70 debe salir bueno, ¿verdad? Pero dice en el 32, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. O sea, murió de viejo. El Señor le permitió morir de viejo. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Esto es tremendo, y lo dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos de la casa de Jerobaal, o sea, de Gedeón, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho de Israel. O sea, esto es tremendo porque tan pronto como Gedeón muere,
O sea, no pasó tiempo, o sea, no pasaron más años. En cuanto él muere, se repite otra vez el ciclo de jueces. Pero ahora se repite de una manera rapidísima. O sea, casi muere Gedeón e inmediatamente ¡fum!, todos se devuelven a la idolatría. Rápido, rapidísimo. Israel volvió a adorar a los Baales y específicamente a Baal Berit. Y cuando dice los Baales se refiere a que había varias iglesias o varios altares para adorar a Baal. O sea, no era un solo lugar o una sola escultura, sino que ya había varias y bastantes. Y pues tan sencillo como que si nos acordamos de cuando Gedeón fue levantado, había una estatua de Baal en la casa de su padre. ¿Sí recuerda esa parte? Entonces se repite el ciclo, pero ahora de una manera escandalosamente rápida. Lo que ahora tenemos es una situación que se está cocinando y se está cocinando bien rápido y va a ser una situación muy mala. ¿Por qué? Porque si a un hijo le ponen mi padre es rey, entonces ese hijo se puede preguntar a sí mismo, ¿verdad? Oye, a sí mismo, mí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué soy? Si mi padre es rey, entonces ¿yo qué soy? Pues el princeso, ¿verdad? El princeso. Entonces tenemos ahora una situación con un hombre, con un muchacho que se siente princeso. Y esto nos está preparando un escenario que se va a volver un escenario de, parece que es película de terror, ahorita se va a dar cuenta. Porque esto se va a poner color de hormiga. Ahora, Gedeón, fíjese la historia de Gedeón, qué interesante. Gedeón fue un hombre que empezó bien, pero que terminó mal. Es bien difícil terminar bien. O sea, es más fácil empezar bien y luego desviarnos, pero es más difícil empezar bien y terminar bien. No sé si me estoy explicando. O sea, cuando vamos bien, tenemos que mantenernos así bien. No tenemos por qué desviarnos. Y eso nos pasa mucho y le pasa mucho a nuestra, pues a todos, ¿verdad? A nuestra iglesia también le sucede. Gente que nace en Cristo tiene o puede tener temporadas en las que se desvía del camino y se aleja del Señor. ¿Cuántas historias no conocemos de mucha gente? Y dicen, es que yo estaba, es más, y platican así las historias, porque o todos son hijos de pastores o todos eran de la alabanza, porque así lo platican todos. No, yo hasta era de la alabanza, pero me alejé y pues ¿qué le pasó? Y no, hombre, y se oye cada historia y le digo, oye, pues ¿de dónde salieron tantos hijos de pastores? Porque se oyen así de historias de esas, pero bueno. Entonces, Gedeón es un ejemplo de cómo este hombre empieza bien y terminó muy mal. Empezó como un hombre temeroso de Dios, inseguro. El Señor le tuvo mucha paciencia y aún así él terminó mal. Terminó rico, sí, terminó con muchos hijos, con muchas esposas, pero terminó mal. Capítulo 9. Abimelec se presenta y en estos primeros versículos da su justificación de por qué él debería ser el rey. Y fíjese cómo lo dice. Abimelec, hijo de Jerobaal, ¿quién? El que pelea con Baal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, o sea, con sus tíos, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre,
diciendo: yo os ruego que me digáis en oídos de todos, o sea, que todos oigan, díganmelo para que todos oigan, es lo que está diciendo, ¿qué os parece mejor? O sea, ¿qué creen que sea mejor? Que os gobiernen 70 hombres, todos hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Salud. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos, o sea, para que todos escucharan, de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Oye, pues si este es nuestro hermanito, pues que gobierne él. ¿Verdad? Así terminaban diciendo. Híjole. Número 4, versículo 4. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit. O sea, le dieron su ofrenda, le dieron dinero para sus viáticos. Para que reclutara gente. O sea, no solamente fue para eso, sino porque con eso iba a darles un dinero a algunas personas para que lo siguieran. Qué raro, ¿no? O sea, ya no se usa ese tipo de cosas. ¿Verdad? O sea que no está nuevo. Dice, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Beit, con los cuales Abimelech, fíjese, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos, o sea, jóvenes, ¿cómo? Jóvenes para el futuro, ¿cómo es? Ninis, que le siguieron. Jóvenes destruyendo el futuro, ¿cómo es eso? Mera coincidencia, ¿eh? No, y ahorita vamos a encontrar más coincidencias. Aguarden tantito, aguarden. No se me duerman, porque ahorita se va a poner bueno esto. Si ven a alguien durmiéndose, denle un codazo, aviéntelo fuera de la silla, porque esto se va a poner bueno. Y vinieron a la casa de su padre en Ofra, y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones, sobre una misma piedra. ¿Qué significa una piedra? Y que derramaban sangre arriba de una piedra. Una ofrenda. Una ofrenda, era un altar. ¿Un altar a quién? A Baal. Y ahí derramaban la sangre humana, o sea, sacrificios humanos a Baal. 70, a todos sus hermanos. 7, ¿verdad? Pero eran 70 los hermanos, 7. En la misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió, solo quedó él. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. ¿Qué significa todo esto? ¿Se acuerda que hablamos de la poligamia? Siempre que hay poligamia genera una distorsión generacional y por eso genera este tipo de resultados. Porque la poligamia no es buena ni es acompañada de parte de Dios. O sea, el Señor rechaza la poligamia. Así que el hijo de la concubina termina con la vida de los 70 hijos y todos ellos los acaba encima de una roca. Que esto nos habla que es un altar, que es un sacrificio humano. Entonces seguimos viendo una idolatría.
mata 70 hermanos, pero uno de ellos se esconde. Versículo 7, no, en el 7 vamos, ¿no? En el 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Ya lo habíamos leído. 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, o sea, el hijo que quedó vivo, el que se escondió, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz, clamó y les dijo, va y se para en un monte y les cuenta una historia. Y les cuenta un cuento. Y les dice, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. O sea, óiganme ustedes, porque también Dios lo va a escuchar. Y les cuenta una historia. Ahí le va la historia, porque aquí está en las escrituras. Y dice, había una vez, no se crea, dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. O sea, todos los árboles iban a elegir un rey para todos los árboles. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar de hacer mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. O sea, he de dejar de hacer lo que hago y todo ese aceite tan padre que hago para los hombres, lo tengo que dejar de hacer para ir a gobernarlos a ustedes. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura, que hay como es dulce el higo, ¿no? Y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, sí, en verdad me elegís por rey sobre vosotros. Venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Hasta ahí termina la historia. ¿Qué es todo esto? ¿De qué habla esta historia? Estos árboles buscan un líder. Los árboles buscan este líder que los gobierne. Pero en todos los casos, cuando iban con un tipo de árbol, ya sea el del olivo, el de los higos, el de la vid, pues ellos no querían tomar ese lugar. En todos los casos, ellos rechazaban poder gobernar sobre el resto de los árboles. Hasta que llegan a la zarza. ¿Qué sucede con la zarza? La zarza es un arbusto, vamos a decirlo así para que nosotros lo podamos entender en nuestro contexto aquí, de nuestro territorio. La zarza es el equivalente a un mezquite, o peor que un mezquite, ¿verdad? Porque el mezquite luego también da cierto frutito. O sea, la zarza no da nada. Y luego aparte de que no da nada, no da sombra. Ni ayuda en nada, lo único que da son espinas. O sea, no hace nada, ni da nada, ni contribuye a nada, solo da espinas. Y obviamente con el calor se incendia con facilidad. Y aparte es chaparrito, o sea, nadie se puede resguardar. Por eso es extraño
que dice al final la zarza, si me eligen a mí y se abrigan bajo mi sombra, pues ¿cuál sombra? Pues ¿cuál sombra? Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Entonces terminan eligiendo a la zarza. Los otros árboles no quieren ponerse a gobernar porque actualmente están productivos, están haciendo algo productivo. Entonces no quieren dejar de ser productivos por hacer algo que no les corresponde. Y finalmente con lo que ellos hacen, honran a Dios y le dan beneficio a las personas. Pero en esta desesperación de que ningún árbol quiere tomar esa responsabilidad, terminan dándoselo a la zarza. Y como le decía, la zarza es un arbusto improductivo. Es un arbusto que no hace nada, que no produce nada. Que creo que traía 200 pesos en la cartera, no sé, ¿verdad? Pero nunca en su vida había hecho nada. Pero estaban tan desesperados que deciden aceptar que los gobierne la zarza. Aceptaron que los gobierne alguien que en lugar de producir algo, lo único que va a generar es espinarlos. O que los puede espinar o que les puede quemar. Solo espinas. Le dieron poder a una entidad, vamos a decirlo así, que no produce. Mientras que los otros árboles, que sí son productivos, no quisieron hacerlo. El punto es que la gente buena no busca gobernar a otras personas y controlarlos. Pero los que son improductivos, lo único que quieren buscar es gobernar y lo único que saben hacer es lastimar. Cuando las personas de bien se desentienden de la vida pública, ya sea por comodidad o porque están ocupados en lo que realmente están produciendo y haciendo, dejan el camino libre para que personas zarzas tomen el liderazgo y el gobierno. Por eso le digo que más nos iba a sorprender, ¿verdad? O sea, pasa, ¿verdad? El gobierno de Dios, y aquí lo hemos hablado de diferentes maneras, el gobierno que establece Dios es para ayudar a la gente y que ese gobierno ayude a que las personas obtengan el mayor beneficio, el mayor bienestar y la mayor productividad posible. Así es como debe de ser un gobierno y un gobierno que viene de parte de Dios. Pero nadie que viene de manera ilegítima va a poder tener un buen gobierno. Y sobre todo si es una persona zarza que nunca en su vida ha sido productiva, pues es ilógico que vaya a tener un gobierno productivo. El asunto es que luego hay tanta gente tan desesperada porque alguien les gobierne y porque tal vez en otras ocasiones también los han gobernado otras zarzas, pues terminaron cayendo en una zarza todavía más perversa. Nadie debe de controlarnos de manera ilegítima. ¿Por qué? Porque Dios nos da libertad. Porque Dios nos da libertad. Eso significa que si usted tiene la oportunidad de brindar bendición y dar libertad a la gente, pues usted es lo que tiene que hacer. Porque esa libertad ya no la dio Cristo y esa libertad la podemos llevar a las demás personas por medio del Evangelio. ¿Sí? Así que hoy lo quiero dejar con esta reflexión de esta historia que nos cuenta Jotam. Obviamente en la historia y en el contexto de Jueces que estamos leyendo, él se está refiriendo a su hermano o medio hermano Abimelech como esa zarza que lo único que va a hacer
es espinar al pueblo de Israel. ¿Sí? A eso es a lo que él se está refiriendo. Y bueno, estamos entrando en un tiempo aquí del libro de Jueces y cada día se va a ir agrietando más el pueblo de Israel hasta que lleguemos a la máxima maldad que la vamos a ver por ahí en el capítulo 19. Así que no se me pierda, no se me duerma, que esto cada día se pone más terrible pero más bueno. ¿Sí? Porque eso nos habla de lo que el Señor espera de todos y de cada uno de nosotros. Muy bien, póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que por medio de ti es que podemos tener un buen gobierno. Porque cuando cada uno de nosotros nos sometemos a tu palabra y a lo que esperas de cada uno de nosotros, nosotros podemos tener la esperanza y la certeza de que tú nos gobiernas con justicia, de que tú estableces tu poder y tu gobierno sobre cada uno de nosotros de manera justa, de manera correcta, no para ponernos cargas, sino para darnos libertad y poder vivir y crecer en bienestar. Te damos gracias por cada una de tus bendiciones y sobre todo te damos gracias porque por medio de tu palabra podemos cada día aprender más y estar cada día más cerca de ti. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.